¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Código 84. Les damos, como siempre, les saludamos en directo y también si están ustedes siguiendo el programa en alguna de las reposiciones que les ofrece esta casa. Hoy tenemos aquí de nuevo los amigos de UGT. Vamos ya a saludar a Soledad Ruiz, secretaria general de UGT Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y damos también la bienvenida a Paco Martínez, secretario general de UGT Servicios Públicos en Málaga también. Y Gracias. bueno, hay un tema muy importante que nos afecta además a todos y es la situación de la sanidad pública. Ya saben ustedes que nos estamos haciendo eco de que con el tema del COVID pues se han agravado muchos de los problemas que ya existían, pero que ahora pues se han ido agravando, algo que lógicamente influye mucho en los propios trabajadores de la sanidad, que están exhaustos, agotados, pero también en los usuarios, en los ciudadanos, en nosotros mismos, ¿no? Y además, lo más grave de todo esto es que todas estas movilizaciones que se han estado planteando y que ustedes han visto, han seguido en estos programas, lo más grave es que parece que no hay negociación, que no hay paso hacia adelante. Y eso, pues, la verdad es preocupante. Es por esto que va a haber una gran movilización este próximo sábado, 19 de febrero, y precisamente de eso es de lo que queremos que nos hablen los sindicato UGT. Bueno, Sole, cuéntanos, además, hoy mismo habéis tenido un montón de adhesiones de partidos políticos, de las asociaciones, plataformas, vecinos, asociaciones, vecinos, de ciudadanos. diferentes ciudadanos que realmente se están sufriendo las largas colas, el no tener pruebas diagnósticas, teniendo problemas graves de situaciones en las que estamos hablando de que todos los procesos y procedimientos que había sobre la detección precoz del cáncer, de la diabetes, se han suspendido y por tanto hay un deterioro importante de las enfermedades, y todo eso lo están sufriendo pues todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, porque la Junta de Andalucía es la segunda por la cola que menos invierte. Y eso sí se ve claramente en que hay un número menor de trabajadores, de médicos, de enfermeras, de administrativos, de personal que está atendiendo los teléfonos. Se ve claramente y deteriora la salud de todos nosotros, porque eso nos afecta por igual, da igual la clase social, donde trabajes o en qué situación personal estés, solo nos iguala la enfermedad. Y en este sentido, para nosotros es muy importante dar a conocer que hay que decir basta ya, que se ha aportado un extra para la pandemia por parte del Gobierno de España, que son más de 4.000 millones, y que el Gobierno de la Junta de Andalucía no se ha gastado prácticamente la mitad, es superávit, y ha presumido encima de no haberse gastado el dinero, y por eso estamos haciendo una llamada para movilizarnos, para que la ciudadanía plante cara al Gobierno para decirle que basta ya, que tiene que invertir en un derecho que es constitucional y que realmente nos pertenece ese derecho a todos los ciudadanos. Bueno, vemos mientras charlamos una imagen de lo que ha sido esta misma mañana, de esa adhesión, ¿no? Como decíamos, pues no solo de partidos políticos, sino también de asociaciones vecinales, plataformas, ¿no? Porque esto es un tema que va, digamos, a llegar a culminar, ¿no?, en esta gran manifestación, pero que llevamos ya viendo muchísimas imágenes de colectivos, colectivos profesionales, ¿no? El propio colegio médico, el colegio de enfermería, además de los sindicatos, digamos, también, como pueden ser SATSE o el sindicato médico, que también apoyan, ¿no?, todo esto. Ya ahora mismo no hay ningún colectivo profesional que no se haya echado a la calle para denunciar la situación en la que se encuentra. Todos los colectivos profesionales, y eso afecta no solo a la parte de facultativo, sino se ha despreciado lo que son mantenimiento, cocina, celadores, es decir, todo el sistema de los profesionales que trabajan en la salud pública, y hay claramente una intención de desviación hacia a la sanidad privada, y eso lógicamente será quien se la pueda pagar, que será un complemento siempre, pero desde luego no puede plantearse pues una situación como que la encontramos, en que los centros de salud no respondan, nunca mejor dicho, salud no responde a una propuesta en el que estamos planteando claramente un plan de trabajo para reponer el personal y reponer la calidad en el servicio. Además, esto, lo que pasa con esto es que además siempre pagan los más vulnerables. Eso es. Personas mayores que no saben manejarse con la aplicación,
personas a lo mejor con pocos recursos. O sea, estamos hablando que no pueden pagarse, como estaba comentando, sobre una sanidad privada, y eso es algo que es muy duro, ¿no, Paco? Entiendo, ¿no? Sí. Para vosotros que estáis ahí, ver esta realidad, ¿no? Es muy duro por varias razones. Una, como ciudadano, como ciudadana, es verdad que ves lo que hay, te frustra, y otra como trabajador de la sanidad, Claro. que ya nos hemos olvidado de que son unos trabajadores y unas trabajadoras que llevan sin tener un día normal desde hace ya cerca de 2 años. Que es que ha sido una ola, otra ola. A veces las frustraciones de algunos ciudadanos y ciudadanas han hecho que vaya contra profesionales de la sanidad, y también rechazar eso. Hay motivos más que suficientes y evidentes para la movilización del sábado. Hay que dotar de recursos a la sanidad en Málaga, y hay que dotarla ya. No puede esperar más ni los ciudadanos ni los propios trabajadores y trabajadoras. Sí, porque hablamos de ese volumen, de esos 8.000 sanitarios, 1.500 de ellos en la provincia de Málaga, que no se les renovó el contrato, gente que ha estado ahí al pie del cañón, que ha tenido que volver con sus familias a sus casas poniendo en riesgo, porque era así de duro, pero es la realidad, y luego como premio han obtenido eso, ¿no? Y ahora eso te iba a decir, porque ahora creo que también terminan contrato, ¿no? Terminan contrato 12.000 personas más que fueron de refuerzo de COVID. El problema es que aquí se le están ofreciendo contratos de una semana, como máximo de un mes, y ya el que tiene mucha suerte, de 3 meses. Y otras comunidades están ofreciendo un año, prorrogable por otro año, y con un salario mejor. Por tanto, se nos está yendo los profesionales. La Junta de Andalucía no se puede quejar de no tener médicos suficientes, porque lo han echado, lo han despedido, y encima lo que cuando ha venido a encontrarse en esta sexta ola, se han encontrado sin que haya suficientes profesionales. De ahí que esa mala gestión y esa poca inversión pues haya provocado en lo que ahora mismo estamos con esas largas listas de espera y esas dificultades para tener una atención de calidad. Comentábamos que lógicamente es más duro para los ciudadanos, usuarios, vamos a decir, de la sanidad pública, más vulnerables, y Paco comentaba también para los trabajadores, porque otro de los caballos de batalla, ¿no?, que tienen estos trabajadores, este colectivo, es, por ejemplo, el tema de la carrera profesional, y ahí ¿quién entra? Pues celadores, técnicos de laboratorio, en fin, siempre digamos, pues esas personas que están ahí luchando porque se les reconozca su labor, ¿no?, sanitaria, Claro. ¿no? Es que, por desgracia, se ha vivido durante mucho tiempo que el barco de la temporalidad era, sin lugar a duda, la sanidad. Y eso ha hecho, evidentemente, que ni la carrera profesional, porque aquí estamos hablando de todos los colectivos, no estamos hablando solamente de 2, estamos hablando de que efectivamente estos colectivos se les reconozcan derechos que en principio nunca se les ha reconocido, o se les ha reconocido a algunos y no a lo que es el colectivo propiamente dicho de todos los sanitarios. Estamos viendo precisamente del viernes pasado, hay como pues la unión, ¿no?, de los sindicatos para denunciar precisamente el tema de la carrera profesional. Pero cómo es difícil explicarle a las personas que nos estén viendo ahora, a un ciudadano, cómo puede haber tantas diferencias entre diferentes comunidades autónomas de nuestro mismo país, ¿no? No solo en diferentes comunidades, en nuestro territorio hay diferencia, depende de donde tú vivas, y también incluso en la provincia, es decir, no hay centros de salud tal como lo entendemos aquí en Málaga capital, en las zonas rurales. Claro. Precisamente de la plataforma del distrito de Antequera explicaba que en Mollina se envía para el dermatólogo una foto del tema que tú tengas, una foto, y tarda 4 meses en contestarte el dermatólogo, que estará seguro aquí en Málaga, 4 meses para definirte la foto, no para darte la cita. De tal forma que estamos hablando de un déficit de profesionales, y luego hay que decir que la mayoría de profesionales de especialización tiene una edad también próxima a la jubilación, y no se ha hecho nada. Ya. Y no se ha hecho nada, ni se está haciendo nada. Y por tanto estamos solicitando que esa mala gestión, que hay planes específicos, que había compromisos
cuando llegó este gobierno, compromisos que no ha cumplido nunca en la mesa sectorial donde estamos todas las organizaciones sindicales, y precisamente eran los refuerzos de profesionales para mantener la calidad pública. Y en eso llegó la pandemia, que nos hizo esa auditoría y en la que quedamos retratados de lo mal que estábamos y que hemos sido abocados como a un barranco en la que nos encontramos en estos momentos. También, bueno, se vislumbra ahí un poco esa falta de previsión, ¿no? Porque si durante la pandemia es cierto que a todos nos pilló un poco de sorpresa y, lógicamente, bueno, se podían haber hecho las cosas mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ha sucedido luego en la atención primaria, ¿no? Que es, digamos, pues esos médicos que están más cercanos, el médico de familia de toda la vida, donde tú acudes cuando te pasa algo, ¿no? O, por ejemplo, los pediatras, la situación que hay también con los pediatras, ¿no? La salud mental, ¿no? Otra de las cosas que también se ha abandonado completamente, ¿no? Entonces estamos viendo cómo no se han dado esos pasos. Eso ¿no? es que para la salud mental, es que para cada millón de personas que hay, es que hay 30 camas. Ya. Solo hay 30 camas para agudos. Es decir, que estamos hablando de una situación muy grave, en el que las patologías en el tema de salud mental han ido empeorando, sobre todo en la primera parte del encierro, en que tuvimos que estar, ¿no? En el confinamiento, pues todo eso es patología. Se está cerrando, privatizando el servicio de la fundación que atiende a los agudos de salud mental de la Junta de Andalucía, público, y se está en estos momentos prácticamente desmantelando para privatizarlo. Es decir, que están ocurriendo una serie de cosas que la pandemia parece una manta que todo lo tapa, y hay que sacarlo a la luz pública. También es verdad que muchas veces nos olvidamos de unos grandes profesionales que tenemos, que es la atención primaria, y es verdad que es el choque que muchas veces tienen ellos con los ciudadanos, con los usuarios, porque son a los primeros que ven. Claro. Y es verdad que lo tenemos, como aquel que dice, o lo tienen en semiabandono. No están dignificadamente ni retribuidos como deben de estar retribuidos. Además, efectivamente, poniéndole una carga burocrática enorme, creo que son de verdad los grandes olvidados ahora mismo, además de otras profesiones que hay también dentro de la sanidad. Y además, todo esto está sucediendo, estamos hablando de que esa unión, lo hemos visto al inicio, de los propios colegios, ¿no? Profesionales, de propios profesionales mismos, ¿no? Que te lo cuentan. Incluso, bueno, el otro día se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y desde la propia Asociación Española contra el Cáncer reconocían que ha habido un periodo en el COVID en los que se ha dejado de hacer cribados, se ha dejado de hacer mamografías, se ha dejado de hacer colonoscopias, se ha dejado de hacer... O sea, una cosa que es que te puede salvar la vida. Porque desgraciadamente estamos hablando de que si tú tienes ese diagnóstico temprano, es que te puede cambiar, te puede salvar la vida, es una realidad, ¿no? Se han perdido dos cosas fundamentales. Esto, que es una piedra angular, que es precisamente la prevención, la detección precoz, y otra, la promoción de la salud, que es que además te enseñen cuando tienes un colesterol, cuando empiezas a tener diabetes, para no llegar a que sea más grave, un modo de vida saludable, en el que estaban los médicos de familia muy atentos a esta situación. Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido totalmente. Cuando antes de la pandemia se estaba hablando de hacer un plan de refuerzo para potenciar la atención primaria, porque la atención primaria es precisamente la puerta de entrada del ciudadano. Y a partir de ahí, si tienes una patología más grave, va a especialidades, o si es muy grave, pues pasas a un hospital. Pero eso ha desaparecido totalmente, y bueno, pues hacen lo que pueden. Cuando están exhaustos, los facultativos y el personal que atiende a todos los usuarios están exhaustos, en cuanto que doblan, porque lo que tenemos que decir es que tenemos un alto número de facultativos y de personal que trabaja en las diferentes áreas, también contagiado, y por tanto de un día para otro tiene que, quien se encuentra con que no hay personal y tiene que quedarse. Es decir, los ciudadanos no podemos poner sobre el personal la presión ni la culpa de lo mal que se están haciendo las cosas, sino hay que poner la presión de quien tiene la obligación de poner los recursos, que en este caso es el Gobierno de la Junta de Andalucía. Fíjate, un dato, en las pruebas diagnósticas, las PCR
es una prueba diagnóstica. Nos han dejado los ciudadanos a solas, apáñatela como pueda, todo el mundo buscando test, pero test a unos precios que de verdad, entre las mascarillas, entre los test, hombre, eso tiene que ir a cargo, evidentemente, de lo que es la propia salud. Son pruebas que al final va a determinar si un médico tiene que efectivamente darte una baja laboral. Solo han dejado, solo nos han dejado. Y luego no cuentan como contagio, porque si no vas a un centro de salud o está en un laboratorio que te lo haga, que está conectado con salud, no cuenta como contagio, de manera que estamos viendo unas cifras irreales. Baja la incidencia, bueno, sí, es que si no hay pruebas que atestiguen la incidencia, es lógico que baje, ¿no? Precisamente, porque se da la baja de alta y baja el que trabaja, pero si estamos hablando de una familia en el que trabaja el padre y la madre y los niños que no trabajan, estos son contagiados, pero no figuran en ninguna estadística. Os quiero leer este titular para que me hagáis una reflexión. El 27% de los malagueños tiene ya seguro médico, el porcentaje más alto de Andalucía, y la sanidad privada empieza a tener lista de espera en pruebas y consultas. Bueno, a esto me refería. Estamos hablando que las camas hospitalarias, un 55% son públicas y el 49% son privadas. Es decir, que hemos llegado en esta provincia a tener el mayor número de camas que en el resto de Andalucía. Y esto es importante, cómo está subiendo los seguros privados, que se ha quintuplicado, y por tanto está claramente, estamos hablando de un modelo privado para el que se lo pueda pagar, lógicamente, y no de reforzar en camas, como digo, o en cualquiera prueba diagnósticas que están exactamente ahora mismo desviándose de la pública también a la privada y engordando desde una concepción totalmente de negocio de la sanidad, en vez de una concepción de refuerzo, de reforzar un derecho de los ciudadanos que tenemos a la atención. Un derecho, lo hemos convertido en un negocio en manos de unos pocos. En Málaga es fácil saber, detrás de todo eso hay una serie de empresas, no son muchas, son pocas, que tienen evidentemente, como cualquier empresa, a montar, a hacer lo que estimen conveniente. El problema es que se le está restando derecho a los ciudadanos y las ciudadanas. Y curiosamente está desapareciendo pequeñas empresas privadas malagueñas de diagnósticos, de radiodiagnósticos que hacían pruebas o de otros laboratorios y tal, porque las grandes corporaciones se están haciendo con todo. Están absorbiendo, ¿no? Todo el pastel, ¿no? Exactamente, es que es un pastel muy goloso. Hay que decirlo claro, nosotros aquí, que hablamos mucho de economía, con expertos, etcétera, si es cierto, hay que ser conscientes y reconocerlo, que igual que el COVID ha supuesto un varapalo muy fuerte para muchas empresas, para muchas pymes, hay muchos otros sectores que han ganado mucho dinero. Mucho dinero. Eso es la realidad. Eso es una y hay que reconocerlo. Sí. La Junta saca pecho con el tema de las infraestructuras, el tema de que ha tenido que adecuar muchos espacios para hacer los circuitos COVID, que si el tercer hospital, que si... Cosas que todavía sabemos que hay muchas pendientes, ¿no? Pero os pregunto. Yo sé, porque solo el otro día estuve yo en la rueda de prensa, que hay muchísimas cosas que estaban ahí presupuestadas, que no se han hecho tampoco, ¿no? Que no se han hecho y por eso le ha sobrado tanto dinero. Es que nada menos que le ha sobrado 2.600 millones. Es que se dice muy pronto. Es que ahí hay mucho personal y mucha infraestructura. Ya. Se habían prometido, para poner aquí un ejemplo con Pedregalesco del Paro, que se había hecho fotos con el actual consejero, con Bendodo, con el actual consejero de la presidencia y todo su partido político, diciendo que allí se iba a hacer un CARE. Todavía me lo estamos esperando. Después se dijo un CARE, también lo estamos esperando. Cuando llegaron dijeron no, ahora va a ser un centro especializado, también lo estamos esperando. Hay una presentación del hospital, pero el hospital no es todo. Lo que no podemos hacer es que ahora mismo esté toda la zona rural y de la Sierra de Ronda, por ejemplo, no hay un centro de salud. Se ha ido perdiendo, porque ya no tiene médico para atenderlo. Y en algunos se ha quedado un consultorio con un solo médico, que atiende todo,
lo pediátrico y lo no pediátrico, atiende todo, es decir, no se ha cumplido con lo que se ha dicho, que eso es lo que realmente, bueno, pues estamos protestando, ¿no? No es la primera, como bien sabe, la UGT no es la primera vez que hace una manifestación, porque quieren plantear como si esto fuera una manifestación política, y no. Venimos muchos años reclamando y tratando de que las cosas estén reforzadas para que haya lo que está establecido, que es un derecho, que es una sanidad pública, universal y de calidad. Bueno, Soler, recuérdanos, ahí tienes tu cámara, anima a los ciudadanos, porque todo esto, pues, estamos todos implicados, es nuestra salud, la de nuestras familias, la de nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, y es importante, ¿no? No solo quejarse, sino también hacerse notar para que esto de verdad cambie, ¿no? Sobre todo porque no hay nada más importante que la salud. Sin salud yo no tendré trabajo, no tendré dinero, no tendré derecho a otros derechos que puede plantearse. Lo más importante es la salud. Y en ese sentido creo que esto es un tema que nos afecta a todos. Y por eso hago un llamamiento para que las familias al completo acudan a esa manifestación, porque queremos además que la Junta de Andalucía no dedique el dinero que tiene a otras cosas que no sea salud. Ahora mismo hay dinero para la salud y queremos que se dedique a eso, a la salud, para reponer todo lo que se ha quitado y también para mejorar, viendo que el deterioro que ha producido también la pandemia. Así que acude el sábado a las 11:30 en la Alameda de Colón, te esperamos para dar rendida cuenta de que vamos a luchar por nuestra salud. Muy bien, bueno, un minuto porque hay dos temas de plena actualidad, aunque lógicamente el grueso de nuestro tiempo lo hemos querido dedicar a esta gran movilización ciudadana, no por la sanidad pública, pero bueno, la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, también ha sido importante el logro que han acontecido hace nada y queríamos una valoración rápida. Bueno, nosotros veníamos desde el año 2017 pidiendo, aquí lo tenemos ya además, que teníamos que tener un salario, ningún salario mínimo del convenio, menos de 1.000 euros. Es decir, que hemos conseguido algo que lleva la UGT con una campaña específica precisamente planteándonos. Y lo hemos conseguido. Y tenemos que conseguir que lleguemos al 60% del salario medio. Es decir, que ya le estamos pidiendo al Gobierno de España que el año que viene tiene que subir 50 euros más para igualarlo al salario medio europeo. Para nosotros esto va a dinamizar tremendamente la economía, porque va a subir el salario, pues nada menos que a 300.000 personas aquí, la mitad de ellas está en tiempos parciales y la otra mitad, bueno, casi un poco más de la mitad, va a tener una fuerte subida porque está en un salario que no llega a 600 euros. Entonces, esto es importante que lo planteemos porque no solo va a mejorar la renta de la familia, sino va a dinamizar en el consumo que necesitamos tanto para la reactivación económica. Para nosotros eso es importante. Y el tema de la reforma laboral, que además sabemos que algunos colectivos, como pueden ser el tema de las personas que trabajan para sus contratas, ¿no? Cómo se les va a regular y también se va a penalizar esos contratos fraudulentos, parciales, ¿no? Que iban encadenándose uno con otro, ¿no? Eso también imagino que es importantísimo. La verdad es que se ha hecho una buena negociación con referencia a la reforma laboral. Las partes, cada uno hemos sido conscientes de lo que había que hacer. De 40 modalidades de contrato se ha dejado en 6, teniendo en cuenta que para nosotros lo importante era acabar ya con la temporalidad. Eso había que acabarlo, porque era una forma también de luchar contra la desigualdad que estaba ocurriendo. Teniendo en cuenta que efectivamente esto va a tener como eje central una de esas cuestiones, otra es la vigencia de los convenios, que antes no continuaban y ahora va a tener vigencia hasta el nuevo acuerdo, un nuevo convenio que se formalice, ¿no? Y también, como otra de las muchas medidas, efectivamente, estamos hablando ya de que hay un contrato que se terminará, que es el de obra y servicio. Ahora estaremos hablando de otro tipo de contratación.
y la que es contratación temporal tendrán que justificar por qué es temporal. Lo que no podía hacer es que todo el mundo fuera temporal. Creo que esta reforma pone en nuestro sitio, efectivamente, equilibrado la negociación colectiva, que también hablaremos de la negociación colectiva. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias, Soledad Ruiz, secretaria general de UGT Málaga, y gracias, Paco Martínez, de Servicios Públicos de Málaga. Gracias a los dos por estar aquí. Nosotros continuamos y vamos ahora a saludar, ya tenemos al otro lado a Sergio García, que es presidente de las agencias de viajes asociadas de Andalucía. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos hablar precisamente de cómo está ahora mismo el sector de las agencias de viajes, tan importante y que tanto ha sufrido también en estos casi 2 años, ¿no? O 2 años de pandemia, ¿no? Pues sí, como bien sabes, el sector de las agencias de viaje, creo, a mi entender, y ya dicho por muchas personas, es el sector que más ha sufrido o está sufriendo esta pandemia. Tienes que tener en cuenta que sin haber movilidad, pues obviamente no se puede viajar. Y si no se puede viajar, por las agencias, pues imagínate, estamos la mayoría muchas cerradas, otras con personal en ERTE, pendientes muchas de abrir, pero bueno, parece que poco a poco vamos empezando a ver un poquito de luz al final del túnel. ¿Podemos decir que estáis recuperando ya ese nivel de negocio que había antes de la pandemia o es pronto todavía para decir esto? No, todavía es pronto. A ver, me gusta un poco, vamos a hablar del año 2021, que ya es pasado. Sí. Obviamente no tuvo nada que ver ni con el 20 ni con el 19. Con el 19 por lo más o menos bien que nos fue, y el 2020 por lo malísimamente que fue ese año, fue horrible. El 2021 con sus altos y sus bajos, porque ha sido un poquito un año, como digo yo, diente de sierra, porque las cosas iban bien, empezábamos a subir las ventas. Empezaba a que venía una pandemia, una ola nueva, a caída, subida y bajada ha sido. Pero al final del año, después de todo, no se portó mal el 21. Y ya para este 22, que quizás la fecha que yo siempre ponía, esas miras, ese objetivo, en el 2022, lo que es primavera, verano, parece que se va a cumplir, aunque miedo me da esta nueva ola, la sexta que estamos teniendo, pero que parece que por fin está pasando. Entonces las expectativas, la verdad, que son bastante buenas. Llevamos notando ya un par de semanas que hay ánimo, que la gente está animando a comprar, a reservar, y bueno, animo, si me lo permite, a todo el mundo, porque es un buen momento para empezar a reservar sus vacaciones. Imagino, por centrarnos un poco en Málaga, en la Costa del Sol, que es nuestro ámbito, imagino que esto también ha supuesto, bueno, pues un gran varapalo para esas pymes, esas agencias más pequeñitas, familiares, que han visto cómo les ha sido más difícil a lo mejor salir de este parón, ¿no?, tan importante. Sí, efectivamente, tienes que tener en cuenta que según fuentes oficiales de cifras que me dio el consejero Juan Marín hace casi un año, el año pasado habían cerrado un 10% de las agencias andaluzas. Ya. Por otro lado, algunas abrían también, pues claro, si hay una agencia grande con 4 o 5 trabajadores, el dueño o la empresa decide cerrar, muchos trabajadores pues dicen, bueno, ¿yo qué hago a esta altura? Pues me abro una agencia. Entonces más o menos anda ahí, entre, digamos, cierres y nuevas aperturas, vamos manteniendo las 1.600 agencias de viaje en todo lo que es Andalucía, y en Málaga en particular somos unas 450, 500 agencias de viaje. Se espera que este principio de año hubiesen cerrado también otro 10%, por lo cual andaremos sobre el orden de las 400 más o menos agencias de viaje en lo que es la provincia de Málaga. Otro de los temas que ha sido también muy duro para las agencias ha sido el gestionar toda esa política de evoluciones, de cambios de última hora. Yo recuerdo, ¿no?, que aquí, incluso en Málaga, me imagino que también en otros puntos de Andalucía, hubo movilizaciones por parte de muchas de estas agencias, pues denunciando, ¿no?, esta incertidumbre, ¿no?, que había, ¿no?, en cuanto a la hora de qué decirle al cliente en estos casos, ¿no? Sí, hubo una gran polémica al principio, porque claro, nos retrotraemos ya al año 2020, Sí, sí. a lo que fue marzo, abril, y aquello fue horroroso. O sea, lo que os pueda contar es poco. O sea, imaginaros, ya no vender, o sea, todo lo vendido que llevamos vendiendo desde el final del 19, de cara ya a Semana Santa, al invierno del 2020, había que devolverlo todo. O sea, había que desvender lo vendido. Y por supuesto,
¿En qué encrucijada nos encontrábamos? Pues que habíamos pagado a las compañías aéreas, pues a nosotros nos cobran muy rápido, igual que cobramos a los clientes, las agencias pagamos. Y nos encontrábamos que las compañías aéreas nos devolvían. Y incluso cadenas hoteleras que nos devolvían. Eso ha sido horrible. Todavía Ya. estamos luchando porque hay compañías que todavía tardan en devolver el dinero. Entonces, claro, ante el consumidor, obviamente la agencia es la culpable. Él le ha comprado a la agencia de viaje, pero tiene que entender el consumidor que el dinero no está en nuestro poder, está en poder de la propia compañía aérea o del proveedor, llamémosle a rasgos generales. Pero ya poco a poco, bueno, hubo que sacar un bono aprobado por el gobierno, porque claro, si también las compañías decían que si devolvían todo el dinero que tenían en su poder, quebraban. O sea, imagínate no sé, Ya. el lío que se hubiese montado, ¿no? O sea, compañías aéreas, como hablamos de 15, 20 mil trabajadores que tenían que ir a la calle. O sea, era una situación caótica. Agencias que no podrían devolver lo que no tenían, ¿entiendes? Fue una situación, la verdad, muy, muy difícil. El tema de las ayudas, te quería preguntar, porque bueno, sabemos que bueno, el gobierno lanzó esa línea de créditos ICO, pero que repetimos, que nosotros lo recordamos mucho aquí en el programa, que esos créditos luego hay que pagarlos. O sea, que tú estás pagando los intereses del crédito más luego el dinero que tienes que devolverlo, que eso no es gratis. Pero no sé muy bien si aparte de esto el sector ha recibido algún tipo de ayudas concretas. Ha habido por parte de la Junta de Andalucía la cantidad de 3.000 euros a todas las agencias de viaje, que la mayoría hemos cobrado, por lo menos los que lo han solicitado. Y ya por último ha habido una ayuda a la liquidez, que un poco se ha estudiado cada agencia, un poco el volumen de ventas en la que ha caído, digamos el número de trabajadores que tenía, y ha habido ayudas también. Eso no era una cantidad fija, sino dependiendo de una serie de parámetros de cada empresa. Y es verdad que aunque han llegado tardes para muchas agencias, algo nos están ayudando. Obviamente es totalmente insuficiente para Claro. 2 años casi de muy pocas ventas. Y además no solo es eso, es que lo poquito que vendemos es que hay muchos problemas, pero es que la gente, además con esta última pandemia, con la Omicron, es que se dan muchísimos casos de positivos. Y estás Ya. preparando un viaje, cuando que ya consigues animar a un cliente y le vendes ese viaje, resulta, a mí se me han dado 2 casos para Estados Unidos, a mí personalmente, que como sabrás, tiene que hacerse el cliente, el pasajero, una PCR dentro de las 24 horas antes de subir el avión para llegar a Estados Unidos. Pues en 2 ocasiones hemos tenido clientes con positivo y no han podido viajar. O sea, de verdad es una auténtica locura. Yo Ya. no he cambiado más billetes en mi vida que en estos 2 últimos años. Sin duda, Sergio, imagino que esto nunca habréis vivido nada igual, ¿no? Jamás, jamás. Y lo decía en el año 2020, lo digo ahora, en el 21 también. Mis asociados, las agencias de viaje, han hecho una labor encomiable porque o sea, hemos hecho desde repatriar en el 2020, al principio de la pandemia, hemos ayudado, no ha quedado ningún cliente que haya comprado a través de agencia de viaje que no haya vuelto a su casa, y ha sido todo gracias a mis compañeros, que se ha hecho un trabajo de verdad increíble. Vamos, ahora mismo vamos a ser positivos, lo estás comentando tú, la cepa Omicron, la variante Omicron fue un poco un varapalo, porque ya pensábamos que ya esto se estaba acabando, que esto ya no pasaba nada, y de repente pues nos llegó esto con ese poder de contagio tan fuerte, ¿no? Además, ¿no? Que lógicamente es lógico también que la gente tenga miedo y tenga sus reparos, ¿no? Parece, ¿no? O por lo menos eso nos indican las autoridades sanitarias, que ya esto se está acabando, que no quiere decir que no convivamos con el virus, pero en cualquier caso se está acabando. Sí hay muchas ganas, ¿no?, de la gente por retomar la normalidad, por viajar, porque es lógico, ¿no?, después de tantos años de restricciones, de confinamiento. ¿Esperáis una buena temporada? Si todo vamos a ser positivos, marcha como debe marchar. Las expectativas son muy, muy buenas, muy positivas. Te puedo decir que he hablado con agencias nuestras asociadas, sobre todo, quizás lo que más interesa para la provincia de Málaga, para Andalucía en general, que es el receptivo, que son esos grupos que traen asociados nuestros, que vienen de fuera. Hay muchos grupos ya confirmados de cara a la primavera, de cara a verano y de cara al otoño. Esto está ahí. Y eso, ya te digo, ya solamente eso es muy positivo. Y la gente, como bien dice, llevan ya 2 años mucho sin salir. Ya no es cuestión de unas vacaciones, por supuesto que todo el mundo la quiere, sino es visitar amigos, familiares. Es que durante 2 años no han podido ver mucho. Yo sé muchos clientes que me dicen que no veo a mi pareja hace 2 años, porque por motivos de trabajo, por lo que sea, se quedaron fuera. Sí. En fin,
Son muchos los casos que te puedo contar y la gente tiene muchas ganas de viajar y yo estoy convencido que si todo va bien y continúa como va a ser un magnífico año 2022. La verdad que en Málaga tenemos, bueno, la suerte de que estamos de moda y recibimos a muchísimos turistas, tanto nacionales, que hemos tenido, es verdad, un gran volumen de turistas nacionales, como internacionales. Solo hay que darse una vuelta por la calle, estamos viendo ahora imágenes de hace unos días y ver cómo se ve que hay gente de fuera, ¿no? Pero ¿cómo analizas tú a los malagueños o los andaluces, vamos a decir, a la hora de irnos al extranjero? ¿O crees que todavía hay gente que dice, bueno, yo me voy a quedar por aquí en mi país, en España, por si pasa algo? Bueno, hay de todo, ¿no? Bueno, el miedo, como siempre digo, es libre, lo decimos, y obviamente hay de todo, pero ya hay muchos que están avanzando, que están saliendo fuera. De hecho, esta tarde mismo había clientes de la oficina preguntando, ya se puede volar a Marruecos, no en barco, pero se puede ir en avión, ya quieren hacer circuitos por Marruecos, se sigue vendiendo el Caribe, se están empezando a reservar plazas de crucero, o sea que estamos viendo que la gente está empezando a perder el miedo. Y sobre todo es que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad. Hace unos días escuchaba a alguien, un experto del laboratorio de Pfizer, que son creadores de la vacuna, que parece ser que tenemos que convivir y que están preparando próximas dosis, igual que van a ser, digamos, de las dos opciones, lo que es COVID y va a ser también para la gripe. O sea, tenemos que vacunarnos todos los años de gripe y de COVID. O Claro. sea, esto es algo que tenemos que empezar a convivir con ello. Y tenemos que acostumbrarnos. Y hablaban que no habrá una normalidad hasta 2025. Claro. Por último, habrá muchas personas que a lo mejor nos estén escuchando y digan, bueno, ¿y esto cómo puede influir en los precios? No sé si esto puede hacer que haya más ofertas o los precios se van a mantener igual que siempre. Cuéntanos un poco qué previsión hay en cuanto a precios. Los precios más o menos son más baratos, por supuesto, que en épocas anteriores y sobre todo lo más interesante es que hoy día tiene la facilidad que si te surge o te contagiaras con COVID, hay muchas facilidades de cambio y de anulación. Eso quizás es lo más importante o lo que hemos ganado con esta pandemia, que antiguamente tú sabías que comprabas, pagabas y de devolución nada, a no ser que pagaras digamos, unas cantidades bastante altas para poder hacer cambios o devoluciones. Entonces, yo creo que es lo positivo que la gente puede reservar su crucero, que solamente podría cancelar, digamos, hasta 15 días antes de la salida. Las compañías aéreas dan todas las facilidades y de verdad tienen el COVID. En estos dos casos que te he comentado, salieron sus resultados positivos, se mandó a la compañía aérea y está autorizado para que viajen cuando el cliente quiera. O sea, en ese sentido, son todo facilidades para que la gente se anime y que viaje. Y es lo que me gustaría, que la gente se animara, que fuese a su agencia de viaje y que compre, que la agencia de viaje da una garantía siempre añadida a lo que es el viaje en sí. Claro que sí, además son un motor económico importantísimo, ¿no?, para nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias, Sergio García, recordamos, presidente de Agencia de Viajes Asociadas de Andalucía, y un abrazo muy fuerte para todo el sector. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues nosotros ya entramos en la recta final del programa y dentro de un momento vamos a hablar con la empresa malagueña Cenifica, que ha lanzado una solución digital para combatir los contagios en oficinas y espacios públicos. Será dentro de un momento, justo después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta y saludamos, ya tenemos al otro lado a José María Berlanga, que es CEO de Cenifica, os comentábamos antes, esa empresa malagueña que ha lanzado esta solución tecnológica para empresas públicas y privadas, para mucho tipo de espacios, pero será él quien nos cuente un poco en qué consiste esta aplicación llamada Reservar Zona Común. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado ¿Qué tal? de estar aquí. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta aplicación. Sí, bueno, nuestra solución al final lo que propone y digamos la ideología de nuestra empresa es digitalizar espacios comunes. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues bueno, optimizar, sobre todo optimizar
todos estos espacios que pueden ser desde un comedor, una sala de reuniones, una pista deportiva, tenemos gimnasios, pistas de pádel, piscinas, muchos en verano, ya mismo empezaremos con todo ese lío. Y al final con la aplicación se puede organizar muy fácil los horarios, cuándo ir, cuándo no, se dibuja un mapa de calor en el que cualquier usuario, pues bueno, de una forma muy sencilla, en modo de calendario, puede ver pues la ocupación que va a tener, pues bueno, esa piscina o esa sala de reuniones en un momento dado. Y bueno, decidir pues exactamente en qué momento vas. No solo se puede reservar sin más, sino que bueno, también se puede controlar de forma domótica ese espacio. Puedes abrir las puertas y ya tienes la reserva, se pueden controlar los permisos, se pueden encender las luces, en fin, aquí hay un abanico inmenso de posibilidades de encender la calefacción un rato antes de que vayas a la sala de reuniones. En fin, aquí cada usuario, cada cliente, pues bueno, tiene unas necesidades. Y también la parte de pagar, o sea, si vas, por ejemplo, a un comedor, puedes elegir con antelación, pues bueno, que vas a coger de primero, de segundo y pagar tu menú, y en el momento que tú estás allí, pues todo va mucho más ágil, para la empresa optimiza mucho más los recursos, el tiempo, el espacio. Para la empresa de catering, en este ejemplo, pues bueno, sabe perfectamente cuánta gente va a ir, qué van a pedir, se pueden organizar con tiempo, y al final toda esa optimización, pues bueno, lleva en no solo ahorro de costes y de recursos como tal, sino que se puede controlar mucho mejor el aforo y con esto reducir pues estos contagios que, bueno, hemos pasado la sexta ola, no sabemos si vendrá una séptima, y bueno, todo esto lo podemos controlar y mejorar por ahí. Sí, bueno, que por ejemplo antes lo comentábamos con nuestro anterior invitado, ¿no? Por ejemplo, el tema este del tema del impacto, ¿no?, que ha tenido esta cepa Omicron, ¿no?, el poder de contagio tan fuerte, ¿no?, sobre todo en interiores, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. ¿A quién podría ir dirigido esta tecnología? ¿Qué tipo de empresas? Pues bueno, cualquier empresa o incluso ayuntamientos, que también trabajamos con muchos ayuntamientos aquí en Málaga y en toda España, que tengan espacios de ser susceptibles a que pueda ir mucha gente. Por ponerte casos de uso, muchas comunidades de propietarios nos utilizan para sus pistas de pádel. Hoy en día casi cualquier comunidad que sea nueva o bastante reciente, pues todas tienen su pista de pádel. Para empresas, todas las que tengan comedores, las que tengan salas de reuniones. Para los casos de los ayuntamientos, bueno, en las pistas deportivas, que prácticamente hoy todos los ayuntamientos tienen esas pistas de pádel o esas instalaciones de gimnasio, de fútbol, de baloncesto, todo eso lo podemos gestionar a través de ahí. Hemos hablado del tema del COVID, pero bueno, sé que esto es una aplicación que tiene muchísimos más usos, ¿no?, que eso también es lo bueno, ¿no? Sí, bueno, inicialmente nosotros nacimos un poco para cubrir esa necesidad que explotó de un día para otro cuando publicaron aquella ley que nos obligaba a controlar el aforo en las piscinas. Claro, nunca lo hemos hecho, o sea, cuando querías ir a la piscina de tu comunidad o de tu pueblo, pues bueno, pues simplemente ibas y punto. Y ahora de repente pues tiene que controlar el aforo y no había formas o herramientas que pudieran solventar ese problema. Bueno, nosotros fuimos de los primeros en dar solución. Todo era un poco en base para dar solución a este problema o bueno, a cumplir esta ley, pero claro, al final lo que es reservar o lo que es gestionar y lo que es sobre todo digitalizar un espacio común, pues bueno, es una necesidad que ya haya COVID o no haya, pues nos resulta muy, muy útil. De hecho, hay muchos de nuestros clientes que sí, lo quieren para controlar el aforo y bueno, y también pues tener esa trazabilidad por si hay un infectado, pues saber con qué personas ha tenido contacto. Sí. Y hay otros muchos que no, que simplemente pues lo que gestionan por ahí pues es su sala de reuniones o su pista deportiva o su comedor. Sí, incluso, bueno, veo aquí que tengo la nota que nos habéis enviado, que por ejemplo, pues una de las utilidades, ¿no?, aplicada, ¿no?, que se puede hacer es, por ejemplo, a la hora de establecer horarios de uso, pues por ejemplo, el horario de la limpieza, ¿no?, según el uso que ha tenido esa sala, ¿no?, o ese espacio, ¿no? Sí, exactamente. Cuando configuramos un calendario de cualquier instalación, pues bueno, se pueden reservar un apartado pues para esa limpieza. Es más, cuando se hacen reservas, la aplicación puede configurarse para que avise a estas empresas y se le dice, oye, pues en esta sala de reuniones o en esta sala polivalente o en esta sala de, por ejemplo, de juegos infantiles, se ha reservado para el sábado de 9 a 2. Pues bueno, sí, pues esa empresa de limpieza recibe esa notificación y a las 2 ya sabe que puede ir o que debe ir a ese espacio para limpiarlo y bueno, tener el espacio pues listo para otros clientes o simplemente para tenerlo bien y desinfectado. José María, nos quedan unos minutos, me gustaría que me hablaras un poco de la empresa de Cenifica, porque bueno, sabemos que
que ya desarrollasteis Colindar, ¿no? Aplicación de gestión de zonas comunes, Sí. lo has comentado tú antes, pero sí que me contarás un poco, porque hay que decir que es una empresa, lo hemos dicho al inicio, una empresa tecnológica de Málaga, pero cuéntanos un poco, ¿cómo nace la empresa? Sí, pues bueno, inicialmente la empresa empezó con Colindar, que es la Ujú. aplicación para comunidades de propietarios, y ahí en ese paso pues lo que queríamos es digitalizar todas las necesidades que tenemos cualquier propietario que forma parte de una comunidad. La idea fue buena, nos cogieron como programa Minerva en el 2017. Desde entonces, pues bueno, hemos ido creciendo, hemos ido pues bueno, ampliando la línea de negocio, y hace unos 2 años aproximadamente pues ya nació la marca de Reservar Zona Común, que ambas pues bueno, son marcas de nuestra empresa Escenifica. Actualmente trabajamos tanto con comunidades de propietarios como con empresas y muchos ayuntamientos. Hoy en día estamos viendo que muchos ayuntamientos tienen esa necesidad de digitalizar esos espacios, y nosotros encantados, claro. ¿Y dónde tenéis alguna sede física, digamos, desde dónde desarrolláis vuestra actividad? Pues sí, bueno, yo en mi caso en casa tengo un despacho bastante tranquilo, muy bien acondicionado, y todo es 100% digital. Ya. Nacimos así, no tenemos sede física, la hemos podido tener, pero realmente no la hemos necesitado. Todos nuestros clientes al final les atendemos por medios digitales, teléfono, correo, chat, por los medios que sean, pero no tenemos ningún espacio o una oficina donde que esté en pie de calle y que puedan ir a vernos. Nosotros somos una empresa digital que da servicios digitales. Muy bien, se habla mucho, ¿no?, de ese crecimiento de la Málaga tecnológica, ¿no?, y también de la oportunidad de negocio, ¿no?, que supone, y también la oportunidad laboral, ¿no?, para muchas personas, ¿no? Imagino que estarás totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, yo en mi caso, pues bueno, hubo unos años que me tuve que ir a Madrid a trabajar, y en aquellos momentos, pues bueno, Madrid era todo el mundo startupero, todas las empresas, todo se movía allí, y yo allí estaba como pez en el agua. Y cuando me vine a Málaga, hace ya 7, 8 años, la verdad que ya vi el cambio. O sea, ya vi que Málaga se estaba moviendo, que poquito a poco se estaban haciendo buenas cosas, que había buenos proyectos. Bueno, ahora hay multinacionales, aquellos que eran Claro. proyectitos, ahora son multinacionales, y es increíble lo que ha crecido y lo que está creciendo, y la marca de Málaga dónde está quedando hoy en día. Bueno, pues nosotros encantados de conoceros y, bueno, pues muy contentos, ¿no?, de que sea una empresa malagueña la que vaya ampliando, ¿no?, ese volumen de negocio, y sobre todo pues dando soluciones, ¿no?, importantísimas, tanto en esta era COVID, vamos a llamarla así, en esta época COVID tan necesario, ¿no?, porque es así, necesario para preservar nuestra salud, como también pues otro tipo de soluciones, como bien nos has comentado. Muchísimas gracias por tu atención, y recordar esta empresa malagueña Escenifica y la aplicación que es llamada Reservar Zona Común. Gracias, José María, un abrazo muy fuerte. Nada, a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues ya veis que nosotros, como siempre, desde aquí en Código 84, muy pendientes a las empresas malagueñas, en este caso, bueno, pues de las más punteras, como puede ser Escenifica, pero también pues conociendo la realidad de los diferentes colectivos, sectores profesionales, como ha sido el caso de las agencias de viaje, ¿no?, de ese periplo que han tenido que pasar, o nuestro inicio de programa, como siempre, pues también teniendo esa ventana para los agentes sociales y los representantes de los trabajadores, que nos cuentan, como siempre, las últimas novedades de lo que está ocurriendo. Con esto nosotros nos despedimos. Recuerden que la próxima semana no estaremos, porque se celebra el Carnaval de Málaga, que ahí está el compañero Diego Banderas para darles habida cuenta de todo lo que suceda en las semifinales y en esa gran final, pero ya pasados los carnavales volveremos, como siempre, aquí en Código 84. Que disfruten de la semana. Hasta luego.